En todos los foros internacionales, tanto diplomáticos como comerciales, se habla del tema de la negociación. Y en Venezuela uno de los especialistas, Igor Coto Arellano, que es profesor universitario y tiene talleres en esta materia. La negociación en un mundo tan conflictivo como el actual, con la guerra de Siria, con el tema de la guerra de Ucrania y Rusia, con el problema del calentamiento global, todos estos problemas, ¿cómo poner las partes a negociar? Bueno, ante todo, una feliz tarde. Y bueno, la primera pregunta que hay que hacerse es, bueno, ¿cuáles son los intereses de las partes que están debatiendo, que están en un conflicto o que están convergiendo en un foro determinado? Y determinar si entonces si esos intereses, si esas necesidades, si esos objetivos son comunes o no, si son complementarios o controvertidos. Y eso va a permitir mucho determinar cómo debe ser o cómo va a ser la dinámica de negociación. Por ejemplo, en el caso de Ucrania y Rusia, que es una guerra de invasión del caso de Rusia contra Ucrania, ¿cómo poder negociar sin ceder el terreno a Ucrania y separarse Rusia de la invasión que ha hecho? Sí. Bueno, una de las grandes cosas es que cuando uno ve, por ejemplo, el tema de Rusia con Ucrania, bueno, hay que tratar de hay que ser empático, hay que verla, es decir, hay que tener la óptica tanto que pudiese tener los rusos y Putin principalmente, y por supuesto la de Ucrania. Cuando vemos el tema de Rusia, yo creo que el primer lugar por el cual ellos no quisieron negociar con Ucrania y evitar este conflicto es porque ellos pensaron, y esto es un tema lineal para todo proceso de negociación, que su alternativa de no acuerdo era mucho mejor que lo que ellos pudieran conseguir de forma negociada. Es decir, que el plan B de ellos para satisfacer su necesidad, para satisfacer sus objetivos, sin necesidad de un acuerdo negociado con Ucrania, era mucho mejor. Se confiaron, ellos creyeron que una especie de guerra rápida iban a culminar este conflicto y iban a obtener los objetivos, y cometieron también un error que se ve muy comúnmente, y es que entonces sobreestimas tu alternativa, pero subestimas la alternativa de la contraparte. En este caso, en la alternativa de Ucrania estaba no solamente el cómo hacer frente con sus recursos, sino también cuál iba a ser la posición y el apoyo de la comunidad internacional y principalmente de países occidentales y de grandes potencias dentro de la O Unión sea que al Europea. negociador se le escapan variables Sí. cuando empieza a tomar acciones. Claro, se le escapan muchas variables porque muchas veces no está bien preparado, y esa falta de buena preparación le hace cometer errores dentro y fuera de la negociación, y como vemos en el caso de Rusia, tal vez promueven un conflicto, promueven una confrontación que al final no es el que mejor satisface sus intereses. Ahora, en el caso del calentamiento global, que es una conveniencia para todo el mundo, ya aquí no hay intereses alternativos, sino que son necesarios llegar a un acuerdo. Sí. Bueno, lo que pasa es que allí el tema es tan complejo porque hay múltiples actores. Eso es un tema también importante. Muchas veces la gente piensa que la negociación es un tú y yo, y muchas veces no es así. En el caso de las rondas de negociación para llegar al Acuerdo de París que vimos sobre el tema climático y todo esto. Bueno, hay múltiples actores, no solamente actores gubernamentales, sino también actores de carácter privado. Están las economías en juego, es decir, entonces las economías en que se están sustentando, está el tema de los hidrocarburos, están las grandes empresas energéticas. Entonces, convergen tantos actores que al haber una incapacidad de generar consenso en el cómo, porque yo creo que todos están de acuerdo en el cuál es el problema, en el qué. El tema es el cómo se va a abordar, que bueno, que finalmente evita que se genere una negociación realmente eficiente, una renegociación que tome en cuenta no solamente los intereses de los actores que están allí sentados, sino también de los actores del entorno, bueno, y que somos todos los seres humanos que vivimos En en el este mundo. caso de Igor Coto ha estado en la experiencia internacional, en organismos internacionales. Allí todo el día es negociación prácticamente, ¿no? Sí, sí, vemos cómo foros como por ejemplo la Organización Mundial de Comercio está constantemente en procesos de negociación para, bueno, alcanzar sus grandes objetivos, que no es más que la apertura y promover el libre mercado entre los
distintos a países que forman parte de esta organización. Y por supuesto está el órgano de resolución de controversias de la OMC, que por cierto, el primer caso del órgano de solución de controversias de la OMC fue un caso venezolano, que fue aquel famoso caso de la gasolina reformulada, que al no haber llegado a un acuerdo negociado entre los Estados Unidos y Venezuela sobre el trato que le estaba dando Estados Unidos a la gasolina venezolana, entonces se fue entonces a la instancia de la OMC, que era el órgano de solución de controversias, en el cual finalmente hubo una decisión a favor del gobierno venezolano. Hay una tendencia en el sistema internacional de crear instancias terceras a donde acudir cuando no se llegan a acuerdos bilaterales o multilaterales. Sí, hay una tendencia a ello, mas sin embargo creo que muchas veces no son tan efectivas como efectivas y eficientes, ¿no? Eficientes en cuanto al tiempo de respuesta para la solución de esos conflictos, de esas controversias, y efectivas, bueno, porque al no ser oportunas en el tiempo, muchas veces la efectividad se pierde. Entonces creo que hay que hacer una revisión porque muchas veces se cree que porque unos entes de cooperación económica regional tienen un órgano de solución de diferencias u órganos plurilaterales o multilaterales también lo tienen. Entonces estamos dando como el marco más que suficiente para solucionar las diferencias y no es así. Muchas veces entonces se abordan tanto desde el punto de vista o se concentran tanto en la sustancia del conflicto que olvidan un poco el proceso de negociación, los elementos que hacen vida en la negociación y terminan, bueno, llegando a soluciones que no es tal vez lo que satisface mejor a las partes o dejando mucho valor sobre la mesa. De todas maneras, Naciones Unidas consagra el principio de la solución pacífica de las controversias, ya sean diplomáticas, por vía política, por vía jurisdiccional. Y allí están los tribunales, el arbitraje y la Corte Internacional de Justicia. Sí, yo creo que bueno, la ONU promueve la necesidad de que hayan procesos o que se allanen procesos previos antes de ir a órganos jurisdiccionales como por ejemplo la Corte Internacional de Justicia. Lo vimos incluso también en el caso del Esequibo venezolano, en el cual, bueno, creo que allí se tuvieron que haber tal vez allanado otros caminos antes de ir o antes de promover el camino que llevó Guyana a ir a la Corte Internacional de Justicia. ¿Es la mejor vía o hay otras vías posibles? No, bueno, el que sea, es decir, la mejor vía es aquella que garantiza mejor la satisfacción de mis intereses. Si yo veo que yo tengo mayor probabilidad de satisfacer mis intereses fuera del proceso de negociación, yo lo voy a hacer. Ojo, y esto no es solamente que lo voy a hacer yo y tú personas, es que lo va a hacer un Estado, un gobierno, una empresa, siempre va a apelar a buscar un acuerdo negociado o ejecutar una alternativa que sea mejor que lo que pueda conseguir negociadamente. Doctor Igor Coto, vamos al corte y venimos con usted para seguir profundizando un poco sobre la negociación, no solo en la parte comercial, sino también en otras áreas con los tribunales que se han ido creando. Seguro.